Dietrich Bonhoeffer dijo estas palabras: un acto de obediencia es mejor que escuchar 100 sermones en la iglesia. El primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 22, dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La obediencia genuina surge de un corazón lleno de amor y respeto hacia el Señor Jesús. Obedecer a Dios trae bendiciones a nuestra vida y genera un corazón agradecido por todas las bondades recibidas del Padre. Que el Señor nos ayude a obedecerle. Cada vez que hay un acto de obediencia, implica un acto de renuncia de nuestra parte. Esto significa que estamos buscando agradar a Dios, por tanto genera bendición. Pero si el fin no fuera la bendición, igual tendríamos que obedecer, porque la obediencia no es yo entiendo y después cumplo, porque a veces obedezco pero no entiendo. Pero acepto porque sé que mi Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Cómo nosotros, por tanto, no vamos a hacerlo? Hoy hablaremos de personajes bíblicos que no siempre fueron obedientes como deberían haberlo sido. Vamos a hablar de Jonás, cuyo nombre significa paloma. Él era un verdadero profeta de Dios. Era, como todo profeta, persona con un sentido del deber muy elevado, porque un profeta era como un vocero de Dios, y que Dios utilizaba para traer palabra al hombre. La gente dependía de esas palabras que el profeta daba, y a veces no eran palabras agradables. Pero este profeta un día recibe un llamado un tanto extraño, porque antes de este profeta nadie había sido comisionado o recibido una misión como la que él recibió. No era para predicar a los reyes del norte de Israel ni a los del sur de Judá. No fue capacitado para ser un profeta en su tierra ni para su generación, sino que Dios tenía otros planes para él. Y los planes pasaban por ir a un país lejano, un enemigo de Israel que había hecho mucho daño y que no merecían el perdón de Dios para ellos por haber hecho tantas y auténticas barbaridades. Y no entendía Jonás que el Dios Todopoderoso le enviara a este extranjero para predicar a este pueblo pagano. Pero la realidad va mucho más allá, pues Jonás sabía que cuando alguien escuchaba la palabra de Dios, podía ser sacudido, confrontado y exhortado por el Señor, y que esa persona opte por arrepentirse y pedir perdón. Jonás sabía que cuando esa persona se arrepiente y pide perdón, no importa lo bajo que haya caído, que el Señor siempre lo perdonará. Pero no solamente perdona, sino que olvida el pecado que se cometió como si nunca hubiese existido. Cosa que nosotros jamás podremos hacer, porque hemos sido diseñados para recordar tanto lo bueno como lo malo. Que no nos domine eso es otra cosa. Lo que significa que si hemos perdonado de corazón, vamos a recordar esa ofensa, aunque ya no nos cause daño. Jonás, por tanto, sabía que en Nínive se iban a arrepentir, pero él no quería eso. Y ese fue el motivo de su negativa. Para Jonás merecían la muerte y no la compasión, y él lucha con esto. Él desciende a Jaffa, a Jope, con la intención de huir de Dios. Puedes huir de tu marido, puedes huir de tu jefe, de tus deudas, pero no puedes huir de Dios. Cuando Él está en todas partes y lo conoce todo, imposible es esconderse. Fíjate lo que dice el Salmo 139, de los versos del 7 al 13. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aun allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío,
ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Imposible de esconderse de Dios. Pero la mentalidad judía creía que mientras más lejos estabas de Jerusalén, más lejos estabas de la presencia de Dios. Y si más cerca estuvieses del templo de Jerusalén, más cerca estabas de él. Y con todo esto, todo este pensamiento, toda esta vorágine de ideas, de negativa, trajo a Jonás una tormenta sin precedentes. Y él se dirige a Tarsis, en el sur de España, concretamente en la provincia de Huelva. Él va en el barco creyendo que se ha salido con la suya. Cuando uno es rebelde y desobedece a Dios, hay un tiempo en que parece que no pasa nada, que Dios se ha olvidado o le ha pasado desapercibido la desobediencia. Todo está bien. Parece que todo te sonríe. Las puertas se abren, pero cuidado, escucha esto bien. Solo porque encuentres algo no significa que Dios te ayudó a encontrarlo. Lo voy a repetir. Solo porque te encuentres algo no significa que Dios te ayudó a encontrarlo. Encontré un nuevo novio, encontré una nueva iglesia, yendo los domingos y ya no me piden más. A veces cuando nos estamos alejando de Dios, encontramos un montón de cosas que Dios no quiere que encontremos. Cosas que de haber obedecido no hubieran llegado a nuestra vida. Es como el hijo pródigo, que cuando se marchó con la bolsa llena y con salud, pensaba, ahora soy libre y voy a hacer lo que realmente me apetezca. Pero llegó un tiempo donde la suerte cambió. Empezó a perderlo todo, dinero, amistades, salud, hasta que vuelve a casa del Padre. Ha tocado fondo. Jonás eligió huir de la voluntad de Dios, y cuando huyes de lo que Dios te pidió que hicieras, encontrarás muchas cosas que te llevarán aún más lejos del camino. Personas, lugares, situaciones, cosas, haciendo que la vuelta sea cada vez más y más complicada. Ahora sale del puerto y hace un día maravilloso. Apenas hay olas. El agua está cristalina. Me he salido con la mía. No voy a Nínive porque no lo merecen. Y dentro de 40 días no va a quedar nadie allí. Eso es justicia. Pero no te olvides, Dios nunca, nunca pierde. Y comenzó una tempestad como de la nada, de tal magnitud que temieron por sus vidas. Y aunque empezaron a aligerar la nave, la tormenta iba a peor. Y uno de los marineros se da cuenta que falta uno y que está abajo durmiendo. Y Jonás, una vez despierto, propone que le tiren por la borda para que muera. Y eso es lo que ocurre cuando le das la espalda a Dios, que deseas hasta la muerte porque te sientes culpable de tu desobediencia. La gente llega a un grado de tal desesperación que creen que es mejor morirse que pelear en la vida y que humillarse. Estamos hablando de un siervo de Dios que conoce al Señor, que conoce las Escrituras y está dispuesto a morir antes que obedecer e ir a Nínive. Y así como la obediencia trae bendición, la desobediencia trae ruina y destrucción. Cuando estás mal, pones mal a todo el mundo. Y el que está con la bendición de Dios transmite bendición. Pero el fin no era la muerte para él, porque al final se hará lo que Dios dijo que se iba a hacer. Y Dios prepara un gran pez que se lo traga, pero Dios le guarda la vida. Pero Jonás sigue tan centrado en él hasta el punto que aún tarda 3 días para orar al Señor. El final ya lo conocemos. Jonás se arrepiente y va a Nínive y cumple su misión, y el mensaje es llevado a esa ciudad. Pero ahora
Veamos otro personaje en el Nuevo Testamento enfocado y que pasó también una tempestad horrible, creo que peor que la que Jonás atravesó. La tormenta de la que nos habla el libro de los Hechos es una tormenta que duró más de 3 semanas. 270 marineros, más soldados, presos, etc., creyeron que no se salvarían. En ese barco iba otro hombre de Dios, pero miren qué diferente a la historia de Jonás. Atravesar un problema en la vida sin Dios o atravesar un problema en la vida con Dios. Qué diferente es pasar una tormenta por desobediencia a pasar una tormenta por obedecer a Dios. El libro de los Hechos, capítulo 27, desde el verso 13, vamos a ir viéndolo. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. ¡Qué viento más agradable! Se hinchan las velas, disfrutemos del viaje. Alguien nos ha dicho que no debemos embarcarnos, pero nada en el horizonte alberga que sea un impedimento salir. Una brisa apacible y dulce en lo que se va a convertir. Poco después, dice el verso 14, se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste o Euroclidón, que viene desde la isla. Los dioses de la mitología griega, Euroclidón era un dios terrible y perverso, y tomaron su nombre para este huracán que no hay forma de controlarlo, imposible de navegar y controlar la nave. El verso 15 dice, y el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Se rindieron. Que sea lo que Dios quiera, no hay quien pueda con esta tormenta. Verso 16. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Ahora empiezas a desprenderte, cuando viene la tormenta a tu vida, de cosas que para ti eran de gran valor. Sudaste, trabajaste, te esforzaste, sufriste toda la vida para comprarte este coche. Y ahora que lo tienes, lo odias. Luchaste con uñas y dientes para tener esa casa y ahora el banco un día te llama y te dice, ya ni la quieres. Luchaste con uñas y dientes para abrir aquel negocio y ahora que la nave iba cargada con todo tipo de especias y telas preciosas, ahora ya no sirven. Ahora son un lastre. Me pesan demasiado cuando las cosas importantes de la vida están en juego y comienzan a tirar y tirar y tirar cosas por la borda que antes eran de gran valor. Verso 19. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Incapaces de orientarse, pues en aquella época no había brújulas para la navegación, sino que se guiaban por un astrolabio, apuntando a las estrellas o puntos fijos en la costa para poder orientarse. Verso 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, deberían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Quien tiene apetito con semejante tempestad,
Pablo también iba en la nave en medio del huracán y se pone en pie diciendo: señores, deberían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pablo les había advertido antes de zarpar que no te metas en este asunto que te va a ir mal. Cuidado con esa relación, te lo digo por tu bien. Ten cuidado con esa amistad. No cultives una relación con esa persona, puede ser ruinosa para ti. Y la respuesta es: ¿tú me vas a decir a mí cómo hacer las cosas? Si yo soy un marinero experimentado. Pero ahora, dice el verso 22, los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Hermanos, si para que aprendamos tenemos que perderlo todo, empezar de cero y que solo te quede la vida, realmente ha merecido la pena. Es mejor tirar la comida, las joyas, pero conservemos lo más valioso que tiene un ser humano, que es la vida. Verso 23. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Palabras de ánimo, palabras de aliento de Pablo, que iba encadenado hacia Roma, pero la presencia de Dios no le ha abandonado. Él tiene gozo a pesar de esta tormenta terrible de 3 semanas, a pesar de los tiempos difíciles. Él sabía que Dios se había dicho que debía cumplir la misión y así sería, porque Dios no se arrepiente ni miente. Y Él no actúa como Jonás, diciendo: yo no voy y vino la tormenta. Yo voy a pasar a pesar de las tormentas. ¿En qué tormenta te encuentras tú hoy en tu vida? ¿En una tormenta que ha mandado el Señor para mostrarte que a pesar de las circunstancias adversas Dios está contigo? ¿O en una tormenta que tú has provocado por no hacerle caso al Señor? En esta tormenta estás solo, dormido, te quieres morir, o estás con el Señor diciendo: no temas, la misión se cumplirá. La felicidad no es el indicador que estás en el lugar correcto, el indicador es la paz. Puedes tener paz y una montaña de emociones y a la vez estar en la voluntad de Dios. Tendrás días buenos y días malos, pero la paz te asegura que estás en el camino correcto. Hermano, la voluntad de Dios no es que seas feliz, sino que camines con Él en paz. Porque algunos están tomando decisiones basándose en las emociones y no en la paz de Dios. Pero en el Señor habrá tormentas, habrá dificultades, pero todo lo podré en Cristo que me fortalece, porque todas esas circunstancias en el Señor sirven para crecer y madurar. Asegúrate que la tormenta que estés pasando o la que pasarás sea una tormenta de parte de Dios y no una provocada por el pecado, el desorden y la soberbia. Y el ser humano, por ser un ser caído, desconectado de su Creador, tiene tendencia a ser desobediente. No hay que enseñarle a rebelarse. La desobediencia es un virus que llevamos dentro. Por eso debemos aprender a obedecer. Debemos aprender la obediencia. La carta a Hebreos capítulo 5 y verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hasta nuestro Señor, Hijo de Dios, el Padre tuvo que hacerle pasar por pruebas, presiones, dificultades, para aprender a ser obediente, a hacerse humano, para que luego tú y yo podamos entender lo que Él pasó y que es necesario aprender a ser obediente, a resetear la obediencia en tu vida para que desocupe la desobediencia que viene de genérico en nuestra vida por el pecado. Y Él fue obediente hasta la muerte. Llegó a decir a los religiosos:
Lo que yo enseño, lo que yo hablo, lo que yo predico, no lo hablo por mi propia cuenta, ni siquiera los milagros y prodigios los hacía de sí mismo, sino porque el Padre así lo quería. Qué importante es obedecer a Dios en todo, lo entendamos o no. Cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina por algo, tal vez no lo entendamos y obedecemos con gozo y alegría. El Señor siempre honra y bendice como un hijo que obedece a su padre porque es su padre y sabe que le ama, le cuida y le protege. No se cuestiona el por qué el Padre le pide que haga las cosas, porque la obediencia trae bendición a nuestras vidas. Un amigo dijo: estoy seguro que Dios permite las turbulencias en los vuelos porque hace que las personas hablen más con Dios de lo que lo hacen en tierra. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pregúntale a Dios qué quiere que hagas y no a tus emociones. Solo porque algo te trae dolor no significa que no sea la voluntad de Dios. Es la paz y es importante porque te protegerá de las emociones para que no se apoderen ni te dominen. ¿Qué fue lo último que Dios te pidió? Y en cambio encontraste un barco y ahora estás a 1000 kilómetros fuera del rumbo. Él es el Dios de segundas, de terceras y de cuartas oportunidades. Lo que te pidió todavía lo va a seguir haciendo, ya sea una disculpa o que te esté llamando a tratar con tu bolsillo. ¿Estás jugando con los diezmos y las ofrendas? No vale la pena, te lo digo porque yo he estado allí. Siempre encuentras un barco llamado excusa. Al principio de mi ministerio apenas recibía un apoyo y decía: yo voy a dar diezmos y mi vida es una ofrenda. Pero ese era el barco equivocado para subirme. Lo que descubrí fue un montón de dramas que llegaron a mi vida, pero Dios es bueno. Cuando utilizas el GPS, por ejemplo, y te pierdes, ¿no estás agradecido por la voz del GPS que te devuelve a buen camino? Da la vuelta cuando sea posible, recalculando. Y lo dice cuando el que se equivocó de camino fui yo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo, que te dice: da la vuelta cuando sea posible. Vuelve al buen camino, haz lo que Dios te está pidiendo. La carta a Hebreos capítulo 3 y versos de 7 al 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El mismo Espíritu te convence y te da la fuerza para obedecer. Ezequiel profetiza, capítulo 36, versos del 26 al 27. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El mismo Espíritu que te advirtió es el mismo Espíritu que te da poder. Cuando Dios te convence, no te deja solo. Él dice: te daré la fuerza para volver al camino y el poder para llevarlo a cabo. Vale la pena hacer la voluntad de Dios, porque lo que tiene para ti es excelente. Su mano sigue estando tendida si quieres ser obediente. El plan de Dios es mejor que el mejor de nuestros planes. Que el Señor te bendiga en este día. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.